Buenas tardes a todos. Empezamos ahora al mediodía de Brasil y hay varios horarios de ustedes, creo que hay una o dos horas de diferencia aquí de Brasil, ¿no? Entonces estamos en la octava sesión virtual sobre las buenas prácticas en el proceso editorial de revistas científicas para Lilacs. La próxima ya es la última. Y hoy nosotros vamos a tener, ¿no? Aún sin escucharlas. Ahora, ¿aún me escuchan? ¿Sí? Ay, gracias. Bien, entonces, continuando. Hoy nosotros vamos a tener Angélica de Paula como nuestra ponente principal. Ella ya ha trabajado por muchos años justamente en el proceso editorial de una revista aquí de Brasil, del área de veterinaria, y ha empezado a trabajar en Belém hace un año y poco, ¿no? Y entonces ella ya tiene bastante conocimiento en este tema que es sobre la publicación de artículos científicos y su presentación va a ser específicamente sobre el impacto y la relevancia de la normalización en el flujo editorial, ¿está bien? Pero como también ustedes ya saben, nosotros siempre empezamos la sesión virtual hablando de los resultados de la sesión pasada, que fue sobre las guías, las pautas de publicación científica, de los resultados de la investigación científica que son difundidas por la red Equator. Entonces, sobre la sesión pasada, tuvimos 122, parece, 122 conexiones en línea. Estos 86 son de personas que son inscritas en las sesiones virtuales, 16 países y 52 revistas diferentes. Cuidado, la pantalla, pero no aparece. Ustedes ven ahí, ahí está, la pantalla con el mapa. Entonces, sobre la participación en la sesión pasada, las conexiones, ¿está bien? Y aquí al lado ustedes ven que hay una gran participación de Brasil, Honduras, Ecuador, Perú, Argentina, Colombia, Paraguay, Bolivia, Guatemala, y ahí de los otros hay algunos con más de 3, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos que participaron de la sesión pasada. Y ahí ahora paso a hablar sobre la tarea que fue hecha con 111 respuestas enviadas. Y hay en esta tabla, en este gráfico, se ve la comparación con los participantes de la sesión pasada, ¿no? Tuvimos entonces, una vez más participantes de Brasil, Argentina, Honduras, Ecuador, Paraguay, Perú, Colombia, Bolivia. ¿Está bien? Y todos los otros que tienen de 4 a 3 participantes y envíos de tareas. Cuestiones específicas que fueran hechas en la tarea, hubo esta pregunta sobre las políticas editoriales de la revista indican las pautas de calidad de la red de Equator y casi 60% de las revistas que participaron, de los editores que contestaron a la tarea, 58.9% no indican estas pautas. Y esto es algo importante de resaltar, de recalcar aquí, porque esto es uno de los ítems del nuevo criterio regional. Entonces, las revistas que son lilas deben indicar las pautas de calidad que son difundidas por la red Equator, ¿está bien? Entonces, a los editores que están aquí en línea, ya pido que tengan esto en cuenta. Considera las pautas de calidad como herramientas para qué audiencias. Y ahí la mayoría de los participantes de la tarea hablaron que es para editores, autores y evaluadores. Pero creo que a todos nosotros aquí, incluso nosotros que trabajamos con la indización de revistas, o sea, de las bases de datos, también somos
una audiencia importante, ¿no? Pero aquí solo están destacados los principales que yo concordo, pero no sé si Angélica quiere hacer algún comentario aquí. Creo que sí son para editores, autores, evaluadores, bibliotecólogos, todos los que están involucrados con el proceso editorial de una revista. En la sesión pasada fue hablado sobre las pautas SAGE, que significa Sex and Gender Equity in Research. Entonces, son relacionadas a la participación de hombres y mujeres de manera más equitativa dentro del proceso de la investigación. Y la mayoría, 79,5%, conocieran a esta pauta dentro de la sesión virtual. Yo creo que es algo bastante importante, que es un logro de esta sesión virtual, ¿no? Qué bueno que ahora todos ustedes ya están conscientes de la existencia de esta pauta. Otro aspecto bastante importante de las revistas científicas es si ellas publican ensayos clínicos. Casi 50% de ellas dijo que sí. Y ahí, una vez que haya ensayos clínicos dentro de las revistas, en la política editorial, en las instrucciones a los autores, se requiere el registro de los ensayos clínicos para su publicación. Y ahí tuvimos también un porcentaje alta de 47,3% de las revistas que no tienen, no recomiendan, ¿no? El registro de los ensayos clínicos. Es aquí, 46,4% no publica ensayos clínicos. Aún hace falta aquí una cantidad, porque también no hay aquí una correspondencia sobre los que publican ensayos clínicos y si ellos requieren el registro de estos ensayos clínicos, ¿está bien? Entonces aquí es solo el contaje de porcentaje sin hacer este análisis sobre si de estos 47,3%, si ellos son revistas del área de salud y que publican ensayos clínicos. La política editorial requiere el registro en el repositorio de protocolo de revisión sistemática Próspero. 73,2% no requiere el registro de las revisiones sistemáticas. Es importante también saber que, a pesar de este número de 73%, ni todas las revisiones sistemáticas van a ser registradas. Entonces, este también es un criterio que va a ser incluido ahora en el criterio regional del ILAX, pero siempre se debe leer el criterio de Próspero para saber cuáles deben ser registradas en esta base de datos. ¿Está bien? Entonces, este número también es alto, pero relativo, porque ni todas las revistas publican revisiones sistemáticas. Ni todas las revisiones sistemáticas van a ser registradas en la base de datos Próspero. ¿Está bien? Entonces, es un porcentaje alto, pero también hay que analizar con más profundidad aquí para no sacar conclusiones que no son adecuadas. A política editorial recomienda usar Stroop para estudios observacionales. Aqui 57,1. Estou com problema de leitura aqui. No recomienda, pero también ahí hay que analizar un poco más detalladamente sobre si estos que contestaron como no son del área de salud y si publican estudios observacionales. Solo aquí una presentación sobre los números de manera general. Bien, entonces este es el resumen que fue hecho de la tarea pasada, que creo que da una vista general de cómo están nuestras revistas, pero profundizando un poco más, podemos después traer un resultado mejor para ustedes sobre podemos
sacar de esta tarea. Muy bien, ahora nosotros vamos a empezar la presentación de hoy, que es sobre entonces la publicación de artículos, los impactos, ¿no? de la estandarización, de la normalización, impacto y relevancia de la normalización en el flujo editorial. Y esta presentación va a ser hecha por maestra Angélica de Paula, de Souza Alves de Paula, que é aqui colaboradora de Bireme há um ano e que ha realizado sua dissertação de maestria justo nesta área. Então, é uma experta na área e já tem também experiência nessa área. Então, já passo a palavra a ela e creio que vamos a ter, creio não, eu tenho certeza que vamos a ter uma sessão muito boa. Entonces, muchas gracias y dale, Angélica. Gracias, bienvenidos. Solo un instante para la presentación. Solo un minuto, por favor. Solo un minuto, por favor, que estamos con un problema en la presentación. Para situar, voy a empezar, para situar el tema de hoy, las sesiones fueron elaboradas teniendo en cuenta la construcción de una revista y el flujo editorial. Entonces, para empezar una revista, hemos visto cómo elaborar la política, cómo montar el cuerpo editorial, los aspectos de calidad, y después, si pensamos en un artículo, es sometido, ya empecé a hablar una presentación, solo para contextualizar el tema. Entonces, si pensamos en el artículo, el primero es sometido
pasa por varias revisiones por pares que hemos visto con SPINAC, peer review, ética, la conferencia del plagio, y vamos a pensar que el artículo fue aprobado. Entonces, ahora es la publicación del artículo, que es cuando consideramos los aspectos formales y extrínsecos. Intentar. Cada vez que acontece isso. Entonces, para continuar, después vamos pasando las diapositivas. Como objetivos de esta sección, la idea de tener el foco en la normalización es porque es un tema aburrido, no para mí. Para la mayoría de las personas es un poco aburrido, pero es muy importante. Es una discusión antigua, pero poco profundizada. A pesar de toda la tecnología, aún tenemos problemas. Y la mayoría de los estudios sobre normalización revelan que la dificultad en el cumplimiento de la normalización no son dificultades técnicas, econômicas, institucionales, sino la falta de consciência sobre sua importância e valor em todo, na qualidade do periódico como um todo, não só as referências e as citas. Então, o objetivo creo que podemos. Ahora sí. Gracias. Para quitar el nerviosismo. Estoy más tranquila ahora. Entonces, objetivos de esta sección es mostrar el impacto de la normalización en la gestión editorial como un todo, destacar los puntos que deben observarse en la normalización, y la periodicidad es un aspecto muy importante en esta normalización, y vamos a hablar un poco sobre publicación continua y flujo continuo. Pero no es nuestro objetivo indicar reglas, decir cuántos autores tiene que ter un artículo, cuántas referencias, y más adelante los entenderéis. Sí, los entenderéis. Entonces, como dicen, la normalización está más allá de la simple conferencia de referencias y citas, y está presente en todo proceso. Estoy de acuerdo con Santos que la normalización atraviesa varias etapas del flujo editorial, pudiendo incluso proporcionar información relevante sobre el cuidado, transparencia, buenas prácticas y calidad en la gestión de procedimientos y procesos editoriales. Entonces, ni siempre una revista muy bien normalizada es de calidad, pero lo contrario es cierto. Es muy difícil que una buena revista de alta calidad tenga errores en aspectos básicos de normalización. Pensando en la normalización desde una perspectiva más amplia, ella puede ser aplicada para ayudar a tener una buena gobernanza, una gobernanza bien establecida a través de la estructuración y documentación de las funciones de política editoriales. Es muy común el cambio de editores y toda la referencia, todas las cuestiones administrativas
serem perdidas ou olvidadas. Entonces es necesario tener todo registrado, ¿no? La revista posee documentación del estatuto, un regimiento, la misión y los objetivos están claramente definidos, escritos, ¿no? Sobre los editores, existe un documento con el proceso de selección, cuál es la duración de un mandato, cuáles son las responsabilidades de estos editores, sobre o corpo editorial, qual é o nome adotado, é conselho, é comissão, é corpo editorial, né? Cada instância, qual é o nome, por que deste nome, quais são as respectivas funções e responsabilidades do corpo editorial. Existe a descrição do fluxo de trabalho da revista. Muitas vezes a secretária vai embora, é correto dizer isso? Você vai. De la revista, todo o conhecimento do modus operandi de la revista se vai com ela. É muito comum, né? E as instruções a los autores refletem todo esto, toda a normalização da revista. Aqui, há um projeto, Necobelac, Irene estuve involucrada no desenvolvimento dele, que é uma rede de colaboração entre Europa e América Latina para revistas de acesso aberto a documentar, para ajudar a documentar e formalizar seus procedimentos. Então, há diretrizes para publicação, aspectos éticos, a qualidade das revistas, depois podem aceder estos e vai ajudar a elaborar, estruturar, escrever os regimientos da revista. E outra recomendação é do próprio ICMJE, né? Tem as recomendações em espanhol, pero esta é de 2016. Se accedem ao site, podem, é bueno pinchar, né? Este ícone, Keep Up to Date, porque em inglês já há uma recomendação de 2018, está mais atualizada, então é sempre recomendável que estejam acompanhando o desenvolvimento de estas recomendações. Então, falando um pouco mais sobre normalização e sua importância. Ela é primordial no sistema de transferência de informação, repercute na difusão das revistas, já que é um critério básico da indexação nas principais bases de dados. Incluso aqui em LILACS, é a primeira etapa, é a conferência de normalização. Se a revista não tem uma boa normalização de formato, de citas, de referências, a estrutura das diretrizes para autores, ela nem continua no processo. A normalização também é capaz de uniformizar o processo de comunicação, é responsável direto pela qualidade dos estudos bibliométricos, né, reflejando-se na avaliação da ciência, simplifica o processo de elaboração de qualquer trabalho científico, permite maior claridade na compreensão, garantiza a segurança da informação e a credibilidade na apresentação, se protege da duplicidade, facilita as operações documentais e reduz o custo e o tempo necessário para realizá-las, possibilita o intercâmbio e a recuperação da informação científica. Então, a normalização está em todo o fluxo editorial, é importante em todos os processos, principalmente para a transferência de informações. Este é o principal. Se os acordáis, né, lo que he dicho ao princípio de que nosso objetivo não é indicar normas, porque creemos que a melhor norma é a que expressa, né, as boas práticas e está orientada ao cumprimento da missão e objetivos da revista. Quem a decidir qual é a melhor norma
son los editores, el cuerpo editorial de la revista. Entonces, tenemos que tener en cuenta si la norma sugerida se integra con las políticas editoriales o las endurecen, né? Essa norma refleje la transparencia de la investigación, su integridad, permite la reproducibilidad de los trabajos que son publicados, né? Muchas veces escribimos algo en la política editorial, en las directrices para autores, solo para ingresar en una base de datos, pero las reglas, las normas no ayudan al cumplimiento de esto que está siendo propuesto en la política. Y es importante, independiente de cuál sea la norma, evitar las adaptaciones. Normas o los adopta, né, normas, estándares internacionales, o los adopta o no los adopta. No existe, só utilizo Vancouver para artículos de revistas, pero para de congresos utilizo otra norma. No, tiene que utilizar una sola, no hacer adaptaciones. Y sobre adaptaciones, también es importante, si utilizan sistemas de gestión electrónica, mantener todo el proceso en este sistema, no hacer la revisión por email, por correo, hacer mitad en el sistema, mitad fuera, né? Porque o sistema ajuda no controle do processo, na transparência deste processo, com as fechas de submissão, aprovação, publicação, que é importante e é um critério para as bases de dados. Tiene o registro de las revisiones. Entonces, y todo esto refleja la calidad de la normalización. Además de la normalización en la gestión, en la documentación de la revista, existen muchos elementos y aspectos que son normalizados y para cada uno de ellos hay normas y estándares que deben ser adoptados. Entonces, algunos ejemplos: sumario, las secciones, el título, né, está en el idioma de la revista o del artículo en inglés, né? No utilizar mayúsculas solo en la primera palabra, sobre el nombre de los autores, sin abreviación, né? Afiliación es diferente de mini currículum o una bibliografía. Afiliación es caracterizada por la institución de los autores, la ciudad y el país. Esto es afiliación, né? Siempre de la mayor instancia para la menor. Las palabras clave, se recomienda el uso de DEX. Si se recomienda, hay esta conferencia, si las palabras están en DEX, que son los descriptores en ciencias de la salud. Y aquí abrió una paréntesis. Y la gran diferencia, ventaja del ILAX es justamente la utilización de estas palabras claves que dan mucho más visibilidad, né, para los artículos. La mayoría de las bases no tienen, ¿no?, un vocabulario controlado, y esta es la ventaja de LILAX, ¿no? Entonces, indicamos mucho que utilicen el DEX, desde mesmo las revistas que no son LILAX, né, ayuden, estimulen sus autores y hagan una conferencia de estas palabras, né? Y ellas están en el idioma del artículo, en inglés también. Hay reglas para resumen estructurado, para leyenda bibliográfica. Es importante que la leyenda sea en el mismo formato de la norma indicada para las referencias y citas. No es correcto a la leyenda estar en ABNT y las referencias en Vancouver. Tiene que ter un patrón. Entonces, DOI, né, o Work ID, o Researcher ID, Curriculum LATS,
tiene, es exigido, exigido, es conferido estos, estos identificadores, hay registro de ensayo clínico, si indican la utilización de guías de publicación, de Equator, es necesario hacer esta conferencia, ¿no? Es parte de la normalización. Las tablas, gráficos, ilustraciones, ellos son mencionados en el texto durante el contenido, tienen título, leyenda, es indicada la fuente. Entonces hay muchos elementos, mucho más que referencias y citas. Y aquí también es importante mencionar que la revista debe tener, no es suficiente mantener sus datos actualizados solo en el site, solo en el sitio electrónico de la revista. Es necesario que estos datos, siempre que cambian la periodicidad, el título abreviado, cualquier información que hagan en el portal de ISSN, porque es la fuente oficial de información sobre la revista. Es el documento de identidad de la revista. Aquí en Vireme, Lilacs, creo que cualquier base de datos, lo que vale es la información que está en el portal, no en la revista. ¿Quieres hacer algún comentario? Y todos los elementos que mencioné sobre la normalización, aspectos formales del artículo, deben ser registrados en las diretrizes para autores, ¿no? Y ellas siempre deben ser adecuadas a las necesidades del público y de la área. Si perceben que los errores son constantes, son siempre los mismos, adequen las directrices, vean si está claro, ¿no? En las instrucciones, o si esto deja dudas para los autores. Muchas veces los errores de los autores es porque las instrucciones no son claras, ¿no? Deben ser siempre actualizadas. Y es recomendable, es una buena práctica colocar la fecha que fue actualizada, ¿no? La última actualización con la hecha. Y como digo en principio, la mayor dificultad en la normalización es la falta de ciencia y conciencia acerca de su importancia. La revista ofrece recursos educativos para el público, ¿no? Con ejemplos de cómo utilizar, cómo hacer las referencias, las citas, templates, donde los autores solo rellenan, ¿no? Para ayudar en el formato, y recursos de información, ¿no? Con checklist, autoevaluaciones, condiciones de envío, y todo esto siempre alineado con las directrices, con la política y con la norma. Una actividad muy importante cuando hacemos la conferencia de normalización es hacer no solo la conferencia del formato, pero el contenido. Entonces, cuando están haciendo la conferencia de una referencia, por ejemplo, se confiere el enlace, el nombre de los autores, la orden en que ellos aparecen, el título del artículo, la paginación. Muchas veces, cuando vemos la referencia, ella está correcta, bien hecha, con los puntos, las comas, todo cierto, pero el contenido de ella no es correcto. Entonces, es necesario acceder al artículo original para verificar si ello fue referenciado correctamente, ¿no? Es necesario conferir si el artículo está cumpliendo lo que han informado en las directrices, ¿no? Como he dicho, se recomienda el uso de guías. Entonces, estas guías están siendo utilizadas en el artículo. Es un ensayo clínico, ello tiene el registro, ¿no? Tiene que hacer esta conferencia, no solo el formato, pero el contenido. Y es importantísimo, es correcto,
mantener el mismo patrón de presentación en los diferentes soportes. Muchas veces la revista impresa es de una manera, el PDF es de otro, y es importante que, claro que algunos soportes, cada uno tiene su patrón de formato, pero el contenido tiene que ser exactamente el mismo para todos los formatos. Y aquí yo traigo dos ejemplos de estudios sobre esta falta de conferencia de contenido de una referencia, por ejemplo. Entonces, este de más acima muestra algunos ejemplos de errores en las citas y referencias. Por ejemplo, el nombre de autor puede estar incorrecto, nombre de la revista ha sido abreviado de manera incorrecta, error en el número de volumen de la revista, número de página, o año de publicación, autores citados fuera de orden. Son errores muy comunes y es necesario tener mucha atención en esta conferencia. Y después, a la derecha, hay un estudio que ellos analizaron 4.300 citas a un mismo artículo y percibieron errores idénticos. Entonces, 80% de estas citas, o que es mucho, 4.300 citas, ¿no? Los errores se repitieron. Entonces, los autores llegaron a la conclusión que la cita y la referencia no fue elaborada teniendo en cuenta el documento original, pero fue copiada. Una persona copia de otra, que copia de otra. Entonces, el error fue repetido. Interesante. Hay varios estudios que hablan sobre esto. Y la normalización es tan importante que muchas bases de datos crean guías propios. Y es el ejemplo de PubMed, que tiene esta guía de citas. Y aquí también tenemos la metodología LILAC, que es un conjunto de reglas, flujos y sistemas desarrollados por BIREME basados en principios y estándares internacionales. Y esta metodología refleja y analiza los aspectos de normalización. Entonces, hay toda la calidad de datos, ¿no?, basada en DEX, en ISSN, tenemos las normas ISO, DOI, ORCID, hay la conferencia y el apoyo, la base para la calidad de contenido, ¿no?, la tecnología. Entonces, tenemos toda una documentación para ayudarlos en el desarrollo de sus políticas y para mejorar la calidad de sus revistas, de sus presentaciones. Y como he dicho, la periodicidad es un aspecto de la normalización. Cuando hacemos evaluación de la normalización de la revista, un aspecto es cuál es la periodicidad y si es la misma que está en el ISSN y si es cumplida. Y hay muchas dudas al respecto de publicación continua, flujo continuo. Entonces, cuando decimos publicación continua, entendemos que es la periodicidad, ¿no? En el ISSN, la periodicidad está actualizada de forma continuada. Entonces, es exclusivamente, ¿no?, esencialmente electrónica para revistas electrónicas, caracterizada por tener un volumen único sin fascículos, y donde la paginación es sustituida por elocation. Cuando hablamos sobre publicación en flujo continuo, es la publicación que tiene como objetivo acelerar la publicación de los artículos.
Entonces, la revista está siempre abierta a nuevas presentaciones. Los artículos son publicados tan pronto sean aprobados y pueden tener volumen dividido en fascículos. La periodicidad puede ser trimestral, semestral, pero el flujo es continuo. No esperan cerrar un número con sus fascículos para entonces publicar, porque esto es una modalidad para revistas impresas y no es más la realidad de la mayoría de revistas. Y es muy importante que los artículos sean dispuestos para el público con la máxima rapidez, para que sea lido, evaluado, utilizado, citado, principalmente cuando hablamos de ciencia en la área de salud. Es muy importante que estos conocimientos sean dados por el público o más rápido posible. Yo espero que esta breve presentación que haya cambiado algunas ideas, normalización, que no se quedan aflitos cuando oigan sobre normalización, que es algo aburrido, pero vean que las normas son importantes y son amigas. Ellas ayudan a mejorar la calidad y no engessam, né? No prendem las revistas, el contenido, pero nos libertan y nos ayudan. Creo que es esto. Gracias. Muchas gracias, Angélica. Y ahora nosotros empezamos, abrimos para preguntas. Escribir aquí en el chat si ustedes tienen preguntas específicas sobre este tema de normalización. También pueden solicitar el micrófono para hacer preguntas. En este momento me parece que no hay ninguna duda. Si digo algo. Gracias, Gustavo. Gracias por la presentación. Lidia Loterzo. Aún no llegó. ¿Dónde está? Lidia iba a escribir aquí, pero hola, gracias por la presentación. Guardar a Lidia. Entonces, Raúl Parra Torro, que es de Caracas, Venezuela. Felicitaciones, brillante disertación. Estamos de acuerdo, la normalización es importante para garantizar visibilidad y permanencia en el tiempo. Gracias. Gustavo Telo. Habló. Gracias, gracias, no, parabéns. En portugués. Gloria Arbeláez Rodríguez, podemos replicar estos conocimientos en workshops virtuales. Sí, Sí, por favor. toda la documentación producida en todas las sesiones virtuales están disponibles en el sitio de estas sesiones virtuales. Ustedes pueden bajar y reutilizar, solo se pide que den la cita adecuada a los autores, a los ponentes de cada uno de las presentaciones. ¿Está bien? Máquina. Publicación continua no se hace necesario numerar las páginas de un artículo. Es habitual que sea así y reemplazar la numeración por número, ¿será? Número como el DOI. Pueden numerar las páginas siempre empezando en 1, de 1 a 10, pero esta numeración no va a poner en la referencia. Esta numeración es solo para se ubicar en el artículo, en el documento. Publicación continua en el lugar
no sitio da paginação, se coloca elocation. No dói. Dói é por último. Queda luego. Dói normalmente é o último elemento depois de. Emerson Racera, parabéns pela apresentação. Eu pensava que era de América Latina. Parabéns pela apresentação. Gostaria que falasse um pouco mais sobre as diferenças entre a publicação contínua e a publicação em fluxo contínuo. Obrigada. Emerson, vou falar em português então, como a pergunta foi feita em português. Confesso que não existe ainda nada oficial, eu procurei, não fica muito clara essa diferença, né? Então, por isso que a gente coloca assim, o que nós entendemos de diferença é que a publicação contínua é a periodicidade. Existe periodicidade anual, semestral, trimestral, e existe a publicação contínua como periodicidade, que é quando a revista tem um volume único, ela não tem mais números, não tem essa divisão por números, né? E isso é atualizado lá no ISSN. Já quando a gente fala publicação em fluxo contínuo, por exemplo, uma publicação que é semestral, muitas vezes ele já tem, por exemplo, na revista que eu trabalhei por muitos anos, nós éramos trimestral. E o nosso objetivo era publicar 60 artigos por ano, então 12 por fascículo. Muitas vezes a gente já tinha 10 artigos prontinhos, mas a gente não publicava porque ainda faltavam 2 para fechar o número. E o fluxo contínuo, a publicação em fluxo contínuo, auxilia nisso, de não precisar aguardar ter todos os artigos daquele número para começar a publicar. Porque às vezes o artigo fica lá parado, já está pronto e fica parado 2, 3, 4 meses, quando aquele conhecimento poderia estar sendo utilizado. Então, é isso que a gente entende de publicação em fluxo contínuo. Mas, assim, oficialmente, até onde eu sei, se vocês souberem, puderem auxiliar a gente com essa documentação, muitas vezes esses termos são usados como sinônimo. Hay un manual de Cielo que creo que habla más de la... Pero ellos utilizan como sinônimo. Utilizan como sinónimo, Sí, ¿no? Sí, no hacen diferencia entre estos termos. Por lo que hemos hablado con ellos hablan que son periodicidad. Pero sí es periodicidad, Sí. porque está incluso dentro del ISSN como una de las opciones de periodicidad existente. Entonces, por esto que aún es un área que hay discusión, ¿no? Pero lo que nosotros estamos ahora entendiendo es que hay estas dos cosas, la periodicidad en flujo continuado, ¿esto? No, publicación continua. La publicación continuada, y la periodicidad normal, por ejemplo, trimestral, cuatrimestral, semestral, con la publicación en flujo continuado. Ahí sí. No es sencillo, ¿no? Pero se puede continuar con la periodicidad como ya está, pero ya publicar todos los artículos aprobados para que queden más tiempo disponible a los usuarios y de esta manera aumentar la difusión de esta investigación, ¿no? Y Dara Rigueiros, ¿cuál es el tiempo recomendable para la revisión y actualización de las normas en una revista? Es anual, por lo menos anual. Por lo menos actual. Hacer todo año una revisión. Es muy importante que los asistentes editoriales, los bibliotecarios hagan un control de cuáles son los errores, cuáles son las dudas más comunes de los autores para que revisen las normas y estén siempre atentos a las actualizaciones en la área también, en la área temática de la revista. Esto todo creo que es
es importante porque nosotros estamos realmente en un momento de mucho cambio, ¿no? Sí. Entonces, no podemos más dejar las directrices o mismo la política editorial parada por más de un año. Siempre hay que revisar cuando hay novedades, ¿no? En el escenario de comunicación científica. Revisar y aplicar. Sí, ¿no? sí, sí. Muchas veces cambian solo para que una base de datos lea, oh, ellos piden el registro, pero los artículos están sin los registros. Uhum. Pergunta de Romilda Teófano de Brasil. A periodicidade contínua é só para eletrônicos e a numeração de páginas, como está a normalização? Não entendi a parte final da normalização, mas sim, quando a gente fala de periodicidade contínua, é essencialmente eletrônica. É para aquelas revistas que têm um volume único. Então fica difícil ter, a menos que seja impresso por demanda ou no final do ano. Né? Mas ela é essencialmente para revistas eletrônicas. Arbeláez Rodrigues. Que ela perguntou se poderia disponibilizar em workshops. Ah, sí, 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 está bien entonces. Ana Lorena Niño de Colombia. ¿Existe alguna herramienta o lugar donde podamos conocer cuáles serían estas ayudas para normalizar la información de las revistas? Eu creo que ICMJE para la área de la salud y Necobelac, que tienen los documentos. Necobelac não está mais... não está actualizado, É. pero la base es la misma. Nós estamos creando dentro do portal de Lilas uma área para editores. Então, en esta área, nós queremos também deixar algumas recomendações de normas, pero as normas que nós recomendamos, eu creio que vocês, a maioria, já conhecem. Que são ICJME, las que são difundidas por Rede Quer, que mais? DECOP, para ética, también. Entonces, esos estándares que nosotros siempre hablamos son los lugares donde ustedes deberían buscar a estas informaciones, porque en ellas hay la actualización necesaria. Nosotros nunca vamos a incluir estos estándares dentro de un sitio nuestro. Nosotros siempre vamos a apuntar a estos sitios para que ustedes puedan siempre recibir la información más actualizada de estos lugares. Juliana, se tem indicações, nos ajude. Juliana é nossa consultora. Ela teve uma parte muito importante nesta apresentação. Atrice Roots Porto, também em português. Parabéns, ótima apresentação. Iremos verificar todas as indicações da apresentação na nossa revista. Lidia Loterso, en el flujo continuo, ¿cómo se maneja, cómo se contrata corrector, diagramadora y traductora? Muitas vezes têm contratos com editoras e necessitam enviar um conjunto de artículos prontos para eles. No, creo que as editoras, ¿no?, que hacen as correcciones, a diagramação, a tradução, precisam estar adequadas também a este novo momento da ciência. Tem que estar e chegar a um acordo com a editora. Glória Arbeláez, encontro de... também, aí... Continuação. Norma Copari, de Paraguay. Gracias, excelente presentación. Me siento identificada con la normalización. Creo que es muy importante. Mi nombre... ¡Ay, mi nombre es Norma! Realmente. Verdad, Norma. No hay acaso, ¿no?
Diego Zambrano. Pueden enviarnos los links de donde podemos asegurarnos, yo creo, asesorarnos de seguir las pautas de normalización. Yo creo que hay en la presentación de Angélica, pero también en esta página de Lilacs vamos a tener también con más detalles, ¿está bien? Muchas gracias. Jacqueline Arguel, muchas gracias por la presentación, muy útil la información y reafirma y aclara algunos conceptos ya discutidos antes. Home de Ecuador, muchas gracias, excelente presentación, saludos desde Ecuador. Lidia Loterza, en alguna conferencia dijo el presentador que el editor considera cantidad de artículos por año. ¿Esto es lo común? Creo que las revistas tienen una meta de cuántos artículos publicar mínimo. Por ejemplo, para Lilacs, los criterios de Brasil, las revistas deben publicar por no mínimo. Estoy en duda con esta expresión, por lo menos 45 artículos por año. ¿No? Creo que es una buena práctica definir y hacer un esfuerzo para alcanzar esta meta. ¿Puedo complementar? Sí, por favor. Hablando un poco sobre Lilacs, nosotros estamos en este momento hablando con los coordinadores nacionales de Lilacs. Cada país va a definir la cantidad mínima de artículos por año, ¿está bien? Considerando la realidad local. Entonces, lo que pido a ustedes, editores de revistas, es que estén más cerca de sus coordinadores de Lilacs, porque ellos están ahora empezando este trabajo de definición de los criterios Lilacs en cada uno de los países. Y ellos van con el apoyo de ustedes, ¿no? Con la información que ustedes van a dar a ellos, como que caracterizar cuál es la situación, el escenario nacional, ¿también? Porque la idea de Lilacs no es establecer, por ejemplo, que 45 artículos por año es una meta anual para todas las revistas. No, porque esto es solo para Brasil, porque es una realidad de Brasil. Cada uno de los países, los coordinadores están realizando esta actividad de definir la cantidad para cada uno de los países, ¿está bien? Entonces, pido que ustedes contacten a sus coordinadores en el país para que tengan esta información o que puedan apoyar a estos coordinadores en esta definición. Estamos ahora. ¿Alguien puede ampliar un poco más sobre la importancia de DOI? Creo que DOI hoy en día todos tienen que tener. Es como el documento de identidad de un artículo, es la identificación numérica, alfanumérica de un artículo que ayuda a individualizar este artículo, pero no los errores. Muchas veces el contenido de la referencia está errado, equivocado, pero el DOI está correcto. Entonces, muchas veces el DOI ayuda a localizar e identificar esta referencia, pero cuando hablamos de transferencia de informaciones, de metadatos, mismo que el DOI esté correcto, si el formato o el contenido de la referencia esté errada, la información va a ser repasada de manera equivocada, infelizmente. Ayuda, pero no es la solución.
Norma Copal, ¿cómo se reemplazan las páginas en la publicación continua? Son sustituidas por elocation, que es un número con un E en minúscula ao inicio de este número. Normalmente es un número pequeño, no puede ser mucho grande o con muchos códigos. La revista, los editores que van a decir y definir cómo será este número. Es el ID, por ejemplo, en el OJS, cuando los artículos son sometidos, ellos ganan un número de identificación. Muchas veces utilizan este número. Lo que será este número es la revista que va a definir. En el local de la paginación, en las referencias, si o artículo posee elocation, tiene que colocar elocation ou la paginación. Boas, Trujillo, Paul Astudillo. Muy, muy importante la normalización en las publicaciones. Se plantea un serio problema. Los manuscritos no siempre se apegan a las normas. ¿Sí? ¿Cómo podríamos llegar a los diferentes autores para que conozcan estas normas? Las directrices tienen que estar muy claro cuál es la norma, y yo he hablado sobre recursos educativos y recursos informacionales, ¿no? Creo que las revistas tienen este papel educativo también. Las universidades, las bibliotecas, las universidades promover workshops, cursos de actualización, de ayuda para alumnos de posgrado, ¿no? Para explicar cómo hacer, cómo escribir en estas normas. Pero siempre dejando muy claro que las normas no son solamente para referencias y citas, más una vez. La normalización está en todo el flujo editorial. No sé si... O sea que la numeración no es por el fascículo volumen como en las revistas impresas, ¿no? Creo que la otra parte sí. Pero, sí. Tentando completar. Las revistas de flujo con la continuado, publicación ¿no? continua no se hace necesario numerar las páginas del artículo. Muchas veces numeran, siempre empezando en la página 1, indica la cantidad de páginas, no es una paginación continua del volumen. El artículo anterior terminó en 18, el próximo artículo empieza en 19, no hay más. Coisa de index mexe. Botelo. Nosotros usamos el DEX en nuestra revista, que está en español y en inglés. Encuentro que el DEX no tiene las palabras cuanto mesh. ¿Podemos usar los dos? No, son para palabras clave, ¿no? Las palabras clave, Gustavo, ellas son, por definición, palabras de los autores y de los editores. Entonces, ¿qué nosotros recomendamos? Que se utilicen vocabularios controlados, entonces, del DEX, del MESH, y cuando es un término del área que, por ser nuevo, por ejemplo, no está en el DEX ni en el MESH. Entonces, se incluye también el término como se utiliza. Entonces, se puede utilizar el DEX, el MESH y las palabras o términos como son adoptados en el área. ¿Está bien? Entonces,
Cuando es posible utilizar el DEX y el MESH, se utiliza. Cuando no es posible, porque aún no existen estos vocabularios, entonces se incluye la palabra o término en lenguaje natural, como es utilizado en la literatura. Más abajo. Marta García, buenos días, excelente enfatizar en la normalización, porque a los bibliotecarios tenemos que invertir tiempo en este punto. Consulto si sería actualmente la publicación de flujo continuo la modalidad para las revistas con muchos problemas de impresión o falta de recursos en las instituciones. A menos, porque no necesita hacer la impresión ni el envío de estas revistas. Quiero decir que es la opción para las revistas, no. ¿Puedo complementar? Por favor. Marta, entonces, el problema en el flujo, nosotros no flujo de publicación, no falta de artículos. Por ejemplo, nosotros no resolvemos con el cambio de la periodicidad, porque incluso para flujo continuado, hay la necesidad de publicar un número X de artículos. Entonces, si una revista no logra tener, por ejemplo, no sé, 24 artículos por año, tal vez, pensando un poco na revista que seria semestral, ¿no? Hay que evaluar, ¿no es verdad? Porque una revista, ella debe tener una cantidad mínima de artículos de calidad para publicar. Entonces, si no tiene, hay que ver otras estrategias para la, ¿cómo se dice esto? Para la aproximación, para que los autores conozcan a la revista antes. No es la cuestión del cambio del flujo continuado que va a hacer, que es una solución para el problema. ¿Está bien? Y una recomendación del flujo continuo para publicaciones continuadas es que la publicación sea equilibrada. No se puede publicar 10 artículos una vez, después de 6 meses publicar más 10, no, tiene que ser muy equilibrado esta publicación del año. Cuando venga, hay que publicar, ¿no? Sí. No es así, dejar acumular o salir a buscar varios porque no hay ninguna hasta medio del año. Hay problemas ahí. Sí. Creo que este flujo ayuda incluso la gestión de los artículos, porque el editor no necesita hacer todos de una sola vez, no puede hacer por partes, tranquilo. Livros. Parece importante la publicación continua, pero surgen muchas preguntas que no tenemos quien responda. ¿Podría Vireme publicar un manual sobre la publicación continua para hacer la transición desde la publicación en fascículos? Sería importante conocer las dudas. Estas sesiones virtuales, esta en específico, trae algunas dudas que ustedes tienen sobre la publicación continua o entonces en flujo continuado, porque hay dos modalidades aquí que estamos hablando. No sé si podemos crear un manual, pero si tenemos, si conocemos más las dudas que ustedes tienen, ya son insumos para crear, por ejemplo, una nota técnica. ¿Sí? Entonces, esto podríamos hacer, pero necesitamos de estas dudas que ustedes tienen. Algunas ya estamos viendo aquí, ¿está bien? Entonces, si hay más dudas, incluyan todas aquí. Y lo que nosotros no sabemos, nosotros podemos buscar en los estándares y en otras instituciones también, ¿está bien? Queden tranquilos, todo que no logramos contestar aquí,
Podemos también buscar y de esta manera hacer una publicación específica como una nota técnica para hablar de este tema de publicación continuada. Ana Lorena, hermosa el portal, gracias. Gloria Veláez. Editorial, ¿tiene experiencia en cuánto tiempo deben cambiar sus miembros? La revista que define Sí. esto, no hay reglas. A veces la revista es de una universidad, de una institución, y la institución que dicha las reglas de cuánto tiempo, no hay nada específico. Política editorial. Consejo de política editorial me parece algo, los miembros, ¿no? Pienso que los miembros, ¿no? Cambiar los miembros. Los criterios deben ser lo que están de acuerdo con lo que fue establecido en la misión, en la política editorial. De esta manera van a elegir los miembros. Y si continúan o si no continúan ahí, o si hay que reforzar más, a incluir más miembros, ahí es de acuerdo con la actuación de cada uno de ellos, ¿no? Y es importante todo esto estar documentado. Sí. ¿No? Se va a cada 4 años, si permanece, cuántas gestiones seguidas puede se mantener un editor. Esto la revista tiene que definir y documentar todo esto. Y otro criterio importante es la endogamia, ¿no? Sí. Siempre traer diferentes instituciones de diferentes partes del país o de fuera del país para traer también la representación de diferentes líneas de pensamiento que hay, de investigación que hay, que están dentro del objetivo, del área de la revista. Entonces, realmente no hay así periodicidad, no hay que cambiar los miembros a cada un año, no es esto, pero evaluar estos criterios y cambiar siempre que necesario. Teófano, não sei se é Teófano ou Teofano, sabia? A numeração de páginas do PMC é usada alguma norma? PMC? É o PubMed? Então, não sei dizer, Romilda. Não sabemos. Glória Arbeláez Rodríguez. Preocupa o cambio de miembros en las entidades públicas que impacta en la periodicidad de las publicaciones. Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Sí. Por eso que es importante tener toda la estructura, todo documentado, porque cuando cambian los miembros, si hay una documentación de cuáles son las funciones de cada uno de ellos, cuáles son las responsabilidades, es más fácil continuar el servicio sin muchas interrupciones. Si no está nada documentado, tiene que empezar prácticamente desde el principio, aprender todas las prácticas, todo el flujo de trabajo, y esto sí impacta en la periodicidad. Lisa Silveira. Agradeço a indicação de fontes sobre diferença ou não de fluxo contínuo ou publicação contínua. Como já dito por vocês, há quem use como sinônimos. Pensava que fluxo contínuo era referente à submissão constante, aberta durante o ano todo, e publicação continuada ou contínua a respeito do modo de publicar. Também já escutei publicação continuada fasciculada. Precisamos mesmo discutir terminologia. Sim, sim, verdade, Elisa. Mas essa parte de fluxo contínuo também é referente à submissão. Lá no slide tinha essa observação, de que a submissão é aberta sempre. Uhum. Ana, Sueli, por gentileza, poderia repetir a pergunta? Qual pergunta, Juliana? Será que é aquela que eu pedi ajuda para ela?
de indicações de sites ou metodologias para ajudar na documentação, né, da política editorial, mas a gente pode, né, colocar na guia. Gracias por la presentación, Gustavo Telo. Me parece muy bien que definan que sea una cantidad de artículos diferente por año. Gracias. No es por año, pero para cada país, ¿no? Norma Copari, ¿podrían darnos un ejemplo en imagen? Norma, tu comentario no sé de qué punto es. Y después puedes ahí completar. Agustina Maltés, de Nicaragua. Muchas gracias por la presentación, muy interesante, por la publicación de artículos de revistas. No he tenido una participación constante en estas conferencias. Quisiera saber con quién coordinar para la inclusión de la revista científica que recientemente estamos editando el Ministerio a través del Hospital Fernando Félix, país de Nicaragua. Hablen con nosotros, Agustina. ¿Está bien? Envía un correo para lilax.cele. Angélica está escribiendo ahí el correo para que pueda contactarnos. Ricardo Maki. Complemento de la pregunta anterior. Está claro con las preguntas que surgieron con respecto al tema del flujo continuo. Ok. René Mauricio González Romero, excelente conferencia, saludos. Generazo Mejía, la autoridad sanitaria nos dice que debemos de poner 3 descriptores primarios y 3 secundarios en los descriptores. Ustedes nos dicen que son 6 primarios y 20 secundarios. Sí. Esta autoridad sanitaria está hablando esto relacionado a LILACS, porque esto que estamos hablando de 6 primários y 20 secundarios son para LILACS. O sea, si ustedes están haciendo la indización temática del artículo dentro del sistema FADMIN del BIREME, 6 descriptores primarios y 20 secundarios. ¿Está bien? Hasta, ¿no? Hasta, sí, hasta 6, hasta 20. Entonces, yo no sé ahí en qué contexto la autoridad sanitaria está hablando de esto, pero para LILACS son estos números que tú ya has hablado aquí en el comentario. Es diferente de palabras clave. Sí. Palabras clave, la cantidad es la revista que define una política editorial. Sí. La revista puede ser completamente digital, sin ejemplares impresos. ¿Eso cumple la normativa? Sí, puede ser, y es un movimiento natural que sea solamente online, pero estos cambios deben ser registrados en el ISSN. Si es solo online, tiene que cerrar el ISSN impreso y hacer un nuevo para ISSN online, en línea. Es importante que siempre sea registrado. Ricardo Macchi trajo aquí el enlace a la guía para publicación continua de Cielo que yo había comentado. Sí. Entonces, si ustedes pueden acceder y tener más información, pero yo creo que es importante que nosotros de BIREME hagamos esta norma técnica para ustedes también, ¿está bien? Ustedes pueden consultar tranquilamente esta norma de Cielo, esta guía de Cielo, pero nosotros también vamos a hacer una norma técnica para esto. Gracias, Ricardo. Diego. Diego. No, Ricardo. No, Ricardo. Gracias, Ricardo, por enviar aquí el enlace a todos. Ahora, Monroy, la publicación continuada significa publicar en cuanto esté listo. Hay que tener un número específico de artículos publicados por semestre, en nuestro caso. Ahora tú eres de dónde mismo, ahora no me acuerdo bien. Hay que ver con la coordinación del país, ¿está bien? Diego Zambrano. Es por año, ¿no? Por semestre.
por año. Es lo que dijo Angélica, por cantidad por año, mínima por año, pero periódicamente publicando. ¿Cuál es el porcentaje recomendado de autores externos para evitar la endogamia? En la revista Oncología de Ecuador estamos publicando 8 artículos por número. La cantidad de cada base, no hay una regla, depende de dónde la revista quiere ser indexada. Algunas bases piden 80%, otras 60%, aquí es 40%, ¿no? En Lilacs. En Lilacs es 40% la recomendación. Esto tiene que ver en su área temática, ¿cuál es la recomendación? Lilacs, Sí, 40% en este momento. Sim. Teófano, parabéns, esses painéis estão cada vez mais elucidativos, muito educativos para nós que tinham alguma função, mas não tínhamos ideia do fluxo de publicação. Que bom, Romilda! Nós ficamos bastante felizes mesmo com a resposta, né, que nós estamos tendo nas sessões virtuais. Normalmente elas têm mais de 100 conexões, então, muito obrigada. Ahora, Monroy, ¿cómo disminuir la endogamia en una revista de facultad en la cual estamos obligados a publicar las investigaciones propias? Es difícil. Yo trabajé en una publicación de una facultad y comprendo muy bien esta dificultad. La verdad es que, ¿cuál es el objetivo de la revista? Si la revista, su objetivo es ser institucional, no tiene por qué disminuir la endogamia. Todo depende de la política de la revista, de dónde quiere ser indexada, dónde almeja estar, de la visibilidad de los trabajos que publican. Y además de los miembros de la propia facultad, invitar a otros, más que sean activos, no solo con un nombre, que tengan sus funciones y responsabilidades mucho bien documentadas y realizadas. Entonces, ahora, sí, estoy de acuerdo con lo que dijo Angélica, pero una cosa es, si ellos quieren mantener las revistas indexadas en bases de datos internacionales, yo pienso que tú podrías incluso mostrar, dar conocimiento a los directores de la institución que para mantener la revista indexada en Lilacs o en cualquier otra base de datos internacional, esto es un criterio, ¿no? Entonces, por lo menos 40%, hasta 40%, ¿no? de participación de miembros de la propia institución. Ahora, si ellos no quieren mantener la revista en Lilacs o en bases de datos internacionales, no hay problema en mantener el comité editorial o mismo los autores, todos de la misma institución, pero no van a estar indexados en bases de datos internacionales. Y Lilacs hoy día aún solo pide 40%, pero la idea es que con el pasar del tiempo y que haya más una maduración de la red de las revistas científicas, nosotros podemos aumentar este porcentaje, porque como dijo Angélica, también hay bases de datos que piden 80%. Que no se puede realmente ser una revista endogámica. Perdón, endogámica. Entonces, pero ¿por qué las bases de datos piden este porcentaje? La endogamia. Porque la idea de una revista científica es traer los diferentes pensamientos, líneas de investigación que hay en un determinado área, ¿no? Entonces, por esto es que si nosotros queremos solo un vehículo de comunicación, canal de comunicación de nuestra institución, ellos no quieren traer estas distintas formas de pensamiento o distintas líneas de investigación.
esto no cumple con los criterios de una revista científica fixada en la base de datos internacional. Bien. Na próxima sessão, a professora Germana vai falar sobre a divulgação, de como fazer a revista mais conhecida. Hablen con la dirección de la institución sobre cuáles son las ambiciones que hay para la revista, ¿no? Si la revista quiere difusión internacional, ahí hay que cumplir con los criterios de estas bases. Liz, linda. Es porque ya la conozco personalmente. Muchas gracias por la presentación. Nos vemos en la próxima. Ok, gracias, Flavia y Beatriz. Florencio Antonio. Florencio Antonio. Gracias por la presentación. Soy una persona que recién estoy iniciando a revisar las normas. ¿Podrían dejarnos un enlace para poder comenzar de cero, por favor? Sí. Nosotros estamos ya con alguna información publicada, pero ustedes después van a tener más información por parte de nosotros, ¿está bien? Eu creio que o principal, a hora que estás começando, é sempre fazer a conferência do conteúdo das referências, não só do formato, e fazer o check se tudo que está em las diretrizes está sendo cumprido em meu artículo. Porque isso é o mais importante agora. Hay dudas aquí. Devem determinar quantos artículos. Guatemala, Alba Deli es la coordinadora. Después me envía un correo ahí por vir.lilacs@parro.org, porque ahí yo envío a ella. ¿Está bien? ¿Tú eres editora de cuál revista? Terzo, cuando se acaben las reuniones, los extrañaremos. En el próximo año nos vemos nuevamente. Si todo aquí que estamos ya planeando se cumpla, ya tenemos incluso unas fechas de las sesiones virtuales para el próximo año. No piensen que acabaron, ¿está bien? Si todo queda bien aquí con nuestros planes, nosotros vamos a tener las sesiones virtuales en el próximo año también. Aquí. Gracias, Lidia, por esto. Creo que había un comentario aquí. Nossa, foi tanto que agora não vou mais. Epifânia, graças. Fueron todas las preguntas que nosotros teníamos aquí. Realmente nosotros vamos a tener que cambiar el horario para duración de 1h30, porque siempre pasamos del horario. Muy bien, queridísima Angélica, felicitaciones. Creo que todos aquí vieron que fue muy linda tu presentación, excelente realmente. Muchas gracias por todo. Entonces, la tarea. Vamos enviar o enlace hoje por la tarde. Toda a documentação será enviada por correio. A fecha límite é 31 de outubro, 15 dias para a realização da tarefa. Pero vamos enviar recordatório, todo para que hagam todo. Angélica, vamos mostrar o site? Aquí, solo para compartir con ustedes, ayer publicamos el nuevo portal de Lilacs. Como dijo Ana Lorena, que está... Ana Lorena ya ha visto el portal nuevo que hemos publicado ayer.
Creo que mejor en español, ¿no? Entonces, solo para presentar a ustedes, este portal fue publicado debido a los 34 años de Lilacs que vamos a cumplir el 29 de octubre. Vamos a hacer una sesión virtual para el lanzamiento de este portal. En este portal también ustedes van a encontrar, en los criterios, por favor, Angélica. Nosotros vamos a enlazar aquí todos los criterios de los países. Ustedes ven aquí por ahora solo el de Brasil y de Costa Rica. También en fin, pero hay un criterio de enfermería para lilas. Yo creo que he enlazado erróneamente, equivocadamente. Bien, y hay también aquí una consulta pública que nosotros vamos a lanzar. Yo estoy en retraso, totalmente en retraso, pero en los próximos días vamos a abrir la consulta pública para los criterios de selección y permanencia de revistas Lilacs, que va a empezar a vigorar, creo que aún en el inicio de noviembre, ¿está bien? Los nuevos criterios. Entonces, pido a ustedes que como editores, como bibliotecólogos de la red, puedan participar de esta consulta pública. Ana Lorena ya hizo una parte de la contribución, pero pido nuevamente que vea la nueva versión para que podamos juntos construir este criterio de evaluación o criterio de evaluación y permanencia de revistas en lilas. Creo que es esto y la próxima sesión virtual, la última, será el 21 de noviembre, el mismo horario de siempre, mediodía de Brasil. El tema es divulgación científica y la panelista es Germana Barata de la Universidad Estadual de Campinas, aquí de Brasil. Ella ya hizo una presentación para nosotros en la reunión de editores Lilacs que ocurrió en fines de año pasado en el CRIS, como una reunión paralela, evento paralelo, ¿no? Pero ahora vamos a tenerla nuevamente con nosotros con este tema que es muy importante para la difusión del tema, ¿no? Gustavo, el enlace de la tarea ya está aquí, ¿no? Está bien. Un minuto, quería. Aprovecho este momento para ya hacerla. Entonces, entonces el enlace a la tarea, pero también vamos a enviar esta tarea para ustedes por correo electrónico como siempre, ¿está bien? Entonces, 15 días para hacer esta tarea, como siempre también, entonces no se olviden, no aguarden el recordatorio, ¿está bien? Ya aprovechen para hacer lo más rápido posible, pero con toda la atención, por favor, para que no tengamos incoherencia en las respuestas. Bien, creo que es esto. Nos vemos entonces el 21 de noviembre con la próxima sesión virtual sobre este tema. Vamos a tener también la sesión virtual para el lanzamiento del portal Lilacs el 29 de octubre. Y ustedes ya saben, hay otras sesiones virtuales también la próxima semana sobre indexación de documentos en el área de inmunología. ¿Está bien? Si quieren nos ver, hay muchas oportunidades. Abrazos. Chao, chao. Gracias.